Buenos días, ahora vamos a empezar con el tema de colorantes. Este tiene el siguiente temario, una parte de introducción para ver las características de lo que se puede llamar colorante, cómo el color deriva de la estructura molecular de las sustancias, algunas propiedades de los colorantes y luego una clasificación, ya sea por el método de aplicación, o sea, el uso. Es una aplicación que es bastante dependiente de la historia, ¿no? Como el uso que vienen dándose de los colorantes, y luego por una parte que es más digna de los química orgánica, que es en cuanto a la estructura molecular, y tenemos estas 7 clases. Luego vamos a dar una parte de nomenclatura, cómo se llaman, y en los temas especiales, que es el tema de una clase próxima, sería la parte de colorantes alimentarios. La bibliografía. Aquí hay una bibliografía muy específica que es el Colorantes y Pigmentos. Este es un libro de 2016 que se puede disponer, o sea, bajar en la red. Y también para colorantes alimentarios, estos que son agentes de aromas y también colorantes alimentarios, que es del 2018. Los colorantes pueden provenir de distintas fuentes y se pueden clasificar en colorantes por lo menos orgánicos e inorgánicos. Aquí tenemos los porcentajes referidos al año 2010. La mayoría de los colorantes eran inorgánicos y teníamos que de ellos la mayoría, casi el 95% de los inorgánicos, son pigmentos. Los pigmentos son sustancias insolubles que dan el color, mientras que en la parte de los orgánicos tenemos los pigmentos solo son un cuarto, un 25% de los colorantes orgánicos, y los demás son colorantes solubles que también se les llaman tintes. En esta parte de la introducción solo tenemos que los colorantes tienen una amplia historia. De los colorantes más viejos conocidos está el alizarina, o el rojo de alizarina, que se obtenía machacando la raíz de la planta, la Rubia tinctorum. Se conoce desde hace más de 4500 años, y bueno, se usaba en las primeras civilizaciones conocidas en Egipto y en Oriente, en la parte de los caldeos y Babilonia. Luego hay otros colorantes, porque ahora actualmente es muy sencillo conseguir colorantes, pero en la antigüedad era muy difícil y solo se disponía cuando podían tener una disponibilidad de una riqueza suficiente. Por ejemplo, hacía que algunos colorantes solo eran un símbolo de estatus, y ahí tenemos, por ejemplo, el púrpura de Tiro, la ciudad fenicia, en la cual los fenicios extraían el colorante de este molusco, el Bolinus brandaris, que antes se conocía como murex, del género murex, y se sacaba la murexida, que es la responsable de este color púrpura. Y ahí tenemos que el púrpura como era muy difícil de conseguir, era un símbolo de estatus, y teníamos los emperadores, tenían la púrpura, y también los cardenales tenían un manto púrpura. Después tenemos otros colorantes que se obtienen por ejemplo, moliendo insectos. Aquí tenemos el carmín, rojo carmín. Aquí se ve la mano con un color rojo que se obtiene de la cochinilla del carmín, el Dactylopius coccus, que acá está en una tuna. La cochinilla vive ahí y se extrae el colorante por moler nomás a todo el insecto, y se extrae el colorante. También tenemos usos como culturales de colorantes. Por ejemplo, en el Día de San Patricio, el 17 de marzo, desde 1961, en Chicago se echa colorante verde al río, y aquí se ve, por ejemplo, en 1961 se usaba fluoresceína y se usaron 11 kilos para teñir casi toda la parte del río que bañaba la ciudad de Chicago. Y luego más adelante, por las organizaciones ambientalistas, lograron que no se usara más fluoresceína, y sí se siguiera usando un colorante verde de procedencia vegetal, que es menos dañino para la fauna ictícola. Bueno, ahora vamos a ver cómo el colorante cómo el color es producido
en función de la estructura molecular de las especies que, que están coloreadas. En primera instancia aquí tenemos una parte del espectro electromagnético, incluyendo ultravioleta, que empieza de los 10 nanómetros hasta más o menos los 400 nanómetros. Luego viene la ventana del visible, que es donde el ojo humano es sensible, entre 400 y un poco más de 700 nanómetros. En general se pone 800 para recordar, pero en general es un poquito más de 700, nomás no llega a 800. Aquí el ojo humano es sensible, y luego a longitudes de onda mayores del rojo tenemos el infrarrojo, que llega hasta 1 milímetro. Luego vienen microondas y ondas de radio. La curva, que tiene un máximo en el amarillo, refleja, como muy bien está mencionado ahí, la intensidad de la radiación solar que llega a la atmósfera, y también por evolución de la sensibilidad del ojo humano, ¿no? Nosotros somos más sensibles a la zona del amarillo, que es donde la mayor intensidad de radiación, da que el Sol es una estrella amarilla. La energía de la radiación está directamente vinculada a la longitud de onda, directamente en forma inversa, ¿no? Entonces la energía es la constante de Planck por la velocidad de luz dividido la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía de la radiación. Entonces, esta radiación del espectro electromagnético nos indica de qué color es de qué color en función de la longitud de onda emitida. Pero, ¿qué pasa con los objetos que no emiten radiación, sino que la reflejan? Entonces, el ojo nuestro capta la luz reflejada, por lo que nuestro cerebro ve el color complementario al color que absorben los objetos. Entonces, aquí tenemos el espectro electromagnético, y más o menos, si absorbe entre 400 y 435, el color absorbido es violeta, y el color que nosotros vemos es el color complementario, que es amarillo verdoso. Pasando al azul, si absorbe en esta zona, se ve color naranja. Más al verde se ve en color rojo, verde un poquito más, mayor longitud de onda, se ve en color rojo violeta. Luego en las zonas de los amarillos, casi verde amarillo, se ve violeta. El amarillo también ve violeta, y cuando ya se pasa a los naranjas se ve color complementario, que es azul, y pasando más hacia el rojo, el azul se vuelve más verde, ¿no? Eso es lo que se ve en función de lo que se llama el círculo cromático, que es el color que aparente es el color complementario del color absorbido. En general, tenemos que si un objeto absorbe todas las longitudes de onda del rango visible, nosotros no vemos ningún color y lo vemos negro, y por el contrario, si refleja todas las longitudes de onda en el rango visible, lo vamos a ver blanco. ¿Qué relación tiene entonces esta absorción o emisión de la energía con la estructura molecular? Bueno, las sustancias absorben la radiación en forma de luz ultravioleta, como aquí tienen luz entre el ultravioleta y el visible, por esta misma ecuación que ya vimos, que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y como la longitud de onda de el ultravioleta entre 200 y 400 nanómetros, y el visible entre 400 y 800 nanómetros, si se hacen los cálculos, esto corresponde a una energía del orden de más o menos cerca de entre 50 y 100 kilocalorías. Entonces, esa energía, 50 a 100, es la que corresponde a los enlaces entre átomos, ¿no? O sea, para un enlace entre átomos implica compartir electrones, enlaces covalentes, y entonces tenemos que la energía que está relacionada con la radiación ultravioleta y visible es la que corresponde a los enlaces, o sea, a los electrones de la capa de valencia, que son los que están involucrados en los enlaces entre átomos. Entonces aquí tenemos un diagrama de una molécula que tiene un orbital molecular ocupado, el más alto, y aquí está el orbital molecular desocupado, más bajo, de más baja energía. Entonces, cuando se le irradia con una longitud, con una radiación de una frecuencia h nu, tenemos que hay una promoción de un
electrón al estado excitado. Esta promoción se da si la diferencia de energía entre estos niveles energéticos es igual a la h-nu de la radiación absorbida. Esta condición se llama condición de resonancia y es una condición necesaria. O sea que para que haya absorción de radiación, la energía de esa radiación h-nu tiene que ser igual a la diferencia entre los dos estados fundamental y excitado de los niveles electrónicos de la capa de valencia. Pero no es una condición suficiente. Los orbitales de partida y el orbital de llegada tienen que cumplir ciertas reglas que se llaman de selección, por ejemplo, cierta simetría para poder permitirse esta excitación. Entonces, la condición de que la diferencia de energía entre los niveles electrónicos sea igual a la energía de la radiación es una condición de resonancia necesaria, pero no es suficiente. Hay otras reglas de selección que no las vamos a ver. ¿Qué pasa entonces en la estructura molecular para que nosotros podamos ver cuando hay una absorción de esta energía? Veamos un color. Bueno, los grupos en los cuales se puede dar esta transición de energía son los grupos que se llaman cromóforos, que son los responsables de la generación del color por absorción. En general, el grupo cromóforo absorbe en el ultravioleta, o sea, longitudes de onda más chicas que el visible, y luego, por algún proceso que ahora vamos a detallar, esta longitud de onda se hace mayor y puede entrar al visible, y así lo podemos ver. ¿Cuáles son los grupos cromóforos? Son todos los grupos insaturados, o sea, los que tienen doble enlace o triple enlace carbono-carbono, o enlace, no tiene por qué ser carbono, pueden ser dos heteroátomos, como el grupo azo, muy usado, muy común en colorantes, o un grupo carbonilo, cuando hay solo un carbono y otro oxígeno, o también grupos aromáticos en los cuales hay conjugación. Estos se llaman grupos cromóforos. A su vez, para darse la absorción, estos grupos cromóforos están unidos, ¿no?, por sus valencias a otros grupos. Y estos grupos que al unirse al cromóforo intensifican la intensidad de la absorción y también aumentan la longitud de onda de la absorción, se llaman grupos ausocromos. ¿Cuáles son? Son grupos alquilo, cualquier grupo alquilo R, ¿no? Puede ser una cadena, una lineal o ramificada, cualquier grupo alquilo es un grupo cromóforo, o si no son grupos que tienen heteroátomos directamente unidos al cromóforo, oxígeno como en alcoholes o éteres, nitrógeno como en grupos amino o dialquilamino o alquilamino, azufre como en tioéteres o si no ¿sí?, o tioles, o también hay nitrógenos como grupo nitro, y todos los halógenos, cloro, bromo, yodo y flúor, son todos grupos ausocromos, o sea que cuando se unen a un cromóforo intensifican la longitud y la intensidad de la absorción. Para ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, un grupo carbonilo. Aquí está el grupo carbonilo, tiene un enlace sigma carbono-oxígeno, un enlace pi con otros dos electrones, y tiene dos orbitales con pares de electrones no compartidos. Como todos hemos visto, los enlaces de menor energía son los enlaces que involucran electrones sigma, ¿no? Por eso tenemos que el orbital sigma es el de más baja energía, y como contrapartida el sigma aster es el de más alta. Luego vienen los electrones pi y el orbital de los pi aster, el primer orbital desocupado pi, y en un nivel intermedio de energía tenemos los orbitales no enlazantes, ¿no?, que en este caso de carbonilo hay dos orbitales n. Los niveles ocupados van a ser entonces un sigma con dos electrones, un pi con dos electrones y dos orbitales n no enlazantes con dos electrones cada uno, o sea, los 8 electrones que tenemos aquí. 2, 4, 6, 8 electrones. Ahora bien, para dar una absorción de energía tiene que haber una promoción de un orbital ocupado a uno desocupado. El primero que podemos tener aquí es el sigma. Por razones que no vimos, pero que son las reglas de selección, el sigma no puede pasar al pi,
Aster, porque hay las reglas de selección piden una cierta simetría de los orbitales, entonces el sigma solo puede pasar al sigma Aster. Y como vemos es la mayor diferencia de energía, y entonces la longitud de onda tiene que ser muy chica. Y aquí lo vemos, la transición sigma Aster tiene una lambda de aproximadamente 165 nanómetros fuera de nuestro rango visible, que es entre 400 y 800. Luego los orbitales pi. Los orbitales pi pueden pasar el pi Aster, ¿sí? Con la menor, es una diferencia de energía más chica que un pi a sigma Aster, pero igual, aun cuando la diferencia de energía es más chica, la longitud de onda es un poco más grande que 165, pero no llega al rango visible, entonces está fuera del rango visible esta transición pi Aster en olefinas, que como estamos viendo aquí, olefinas o carbonilos aislados, alquenos carbonilos, ¿no? En esos no encuentran no llega la energía a ser suficientemente baja como para entrar a la longitud de onda del visible. En las orbitales no enlazantes tenemos que la transición puede ser n pi Aster o n sigma Aster. Y bueno, la n sigma Aster tiene una longitud de onda entre 180 y 200, 220 nanómetros. Tampoco la podemos observar en el visible. Estas transiciones se dan en todos los compuestos que tienen oxígenos, azufres o aminas, ¿no? Alcoholes, tioles, aminas, éteres. No las vemos en el visible. Y luego nos queda la transición n pi Aster, que es la que tiene menor energía, entonces tendría la mayor longitud de onda, y la longitud de onda es mayor que 270 nanómetros, capaz que llegaría a 400. Pero estas transiciones, por la misma razón que vimos en la sigma Aster, son de baja intensidad porque las reglas de selección no permiten hacer esta transición del enlace n a el pi Aster, que estaría por aquí o por aquí, y entonces por la simetría de esta transición está prohibida. Prohibida quiere decir que se da pero con muy poca probabilidad. Entonces son muy baja intensidad que tiene esta transición y entonces tampoco las vemos. ¿Qué podemos decir de esto? Según esto no hay nada, todos los compuestos serían transparentes en el visible y no veríamos ningún color. Pero sí vamos a ver aquí que estas transiciones de los pi Aster que están fuera del rango visible en olefinas aisladas. Entonces, ¿qué pasa cuando la olefina no está aislada? Y eso es lo que pasa. Cuando la olefina está conjugada, o sea que hay una alternancia de enlaces múltiples y enlaces simples, lo que pasa es que la conjugación disminuye el desplazamiento de los niveles energéticos. Y aquí es lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos el etileno con un doble enlace, la transición pi Aster está en 165 nanómetros. Pero si tenemos dos dobles enlaces conjugados, como en el butadieno, la transición, fíjense que se hace más chica la diferencia entre el orbital molecular de mayor energía ocupado y el orbital desocupado de menor energía. Esta diferencia de energía es más chica, entonces la longitud de onda es más grande y llega a 217 nanómetros, todavía fuera del rango visible. Pero si tenemos tres dobles enlaces conjugados como en el hexatrieno lineal, la diferencia se hace más chica, por lo tanto la longitud de onda crece hasta 258. Y así sucesivamente, no tengo el valor del octatetraeno, pero sí puedo decir que en el beta-caroteno, que es una molécula que tiene 11 dobles enlaces conjugados, la diferencia de energía es tan chica entre el orbital molecular ocupado de mayor energía y el desocupado de menor energía, que entra en el rango del visible, 453 nanómetros, cuando el rango empieza en 400. Entonces el beta-caroteno, por ejemplo, es conocido, un colorante que está en la zanahoria, colorante naranja que se ve. Entonces, la longitud de onda de la luz absorbida aumenta cuando aumenta la conjugación y entonces encontramos la absorción que se puede ver y este compuesto es coloreado. Vamos a decir aquí algunas partes de nomenclatura. Cuando tenemos la longitud de onda, ¿por qué ponemos Lmax? La longitud de onda es la longitud de onda del máximo de absorción, porque la longitud de onda, la absorción no se da en un pico solo, sino que se da en una cierta zona. ¿Por qué? Porque la diferencia de energía entre estos niveles está definida, pero cada nivel de estos electrónicos tiene varios subniveles vibracionales y rotacionales, entonces que están muy cerquitas
de ellos. Pero entonces el salto entre sus niveles rotacionales y vibracionales de dos niveles electrónicos da que a veces una queda por aquí, la otra queda un poquito más cerca, la otra queda un poquito más cerca, y entonces lo que nosotros vemos es la envolvente de todas las transiciones entre subniveles rotacionales y vibracionales de un salto entre dos niveles electrónicos. Entonces siempre se ve un pico como de esta forma, que parece una gaussiana, que no lo es. Entonces lo que se mide es el lambda de donde está el máximo. Esta sería el lambda máximo. ¿Sí? Bien, los grupos, dijimos, isocrómicos aumentan la intensidad y aumentan la longitud de onda, ¿no?, de la absorción. Si aumenta la longitud de onda, el efecto se llama batocrómico. Es lo que hacen todos los grupos isocromos. Y si la disminuye se llama ipsocrómico. A su vez, si aumenta la intensidad, se llama hipercrómico. Y si la disminuye, que no lo vemos nosotros, sería un efecto hipocrómico. Por lo tanto, los grupos que a nosotros nos interesan, que son los isocromos, tienen efecto batocrómico, expresando a mayores longitud de onda y introduciendo esa longitud de onda en la ventana del visible, y así podemos ver el compuesto. Entonces, unos ejemplos para ver del isocromos interaccionando con los cromóforos tenemos en colorantes azo. Los colorantes azos tienen este grupo azo, en el cual tenemos un doble enlace entre dos átomos de nitrógeno, y entonces tenemos que dos anillos, dos anillos aromáticos. Este grupo es el azobenceno y absorbe 347 nanómetros, no es coloreado porque absorbe por abajo de los 400 nanómetros, que es el inicio del visible. Pero si le agregamos un grupo isocromo, un nitrógeno, que tiene electrones no enlazantes, estos electrones pueden entrar en conjugación con el anillo aromático y aumenta la conjugación, y fíjense que aumenta casi 40 nanómetros cerca del visible. A su vez, si ponemos un grupo nitro, que también aumenta la conjugación, y fíjense qué bien que aumenta la conjugación atrayendo electrones, esto ya lo corre a 443 nanómetros y ya está en el visible. Aquí dice que grupos aceptores y dadores, grupos aceptores en un lado y dadores en el otro, aumentan mucho la conjugación por el efecto resonante, y este efecto batocrómico es muy importante. Fíjense que el nitrógeno es un dador aquí y puede hacer este enlace, esta resonancia va para aquí, este par de electrones, doble enlace aquí, este va para aquí, otro doble enlace aquí, y pasa a doble enlace, y el nitrógeno positivo acepta un par de electrones y el doble enlace queda como enlace simple o menos. Entonces, toda esta estructura conjugada, fíjese, enlace doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, simple, doble, hace que sea muy bajo, que disminuye el desplazamiento entre los orbitales moleculares y corre la longitud de onda a valores mayores, un efecto batocrómico. También queríamos mostrar aquí, este tiene un nitro y una amina, aquí también tiene un nitro y una amina, pero en lugar de ser una amina primaria es una dialquilamina, y también lo corre. Los grupos estos alquilos son dadores de electrones y puede hacer una buena conjugación, y lo corre de 443 a 502 nanómetros. A su vez, otro grupo isocromo que tiene electrones no compartidos como el cloro, lo corre de 502 a 517. No necesitamos saber los valores, sino que los grupos permiten un efecto batocrómico. A su vez, la conjugación es distinta si el nitro está en para que si está en meta o en orto, y entonces en distintas posiciones, igual que el cloro que puede estar en orto o en meta, en distintas posiciones el órbita molecular tiene distinta energía y por lo tanto puede variar el color. Ya sabemos entonces cuáles son las bases moleculares del color, o sea que es una absorción entre niveles electrónicos que tengan una energía tal que la longitud de onda corresponda a el visible, más de entre 400 y 800 nanómetros, y bueno, y que distintos grupos isocromos van a variar ligeramente la longitud de onda de esta absorción, y entonces va a cambiar el color. Pero esos son los objetos coloreados. ¿Qué pasa con los colorantes? En el sentido que
los colorantes son sustancias que pueden teñir, o sea, impartir el color y permanecer el color en el objeto que se va a colorear. En general, la terminología siempre se aplica a la industria textil, entonces siempre se hablaba de fibras textiles, ¿no? Pero se aplica a cualquier sustancia, a cualquier objeto que se vaya a colorear, puede ser cuero, madera, etc. En la industria textil hay diversos términos que se refieren a las características de poder teñir y permanecer la fibra, ¿no? O sea, allí son, por ejemplo, yo elegí la solidez y la estabilidad. La solidez del color es una propiedad del colorante que está relacionada directamente con la fuerza de unión con la fibra que se va a teñir. Entonces, esto caracteriza la resistencia del color de un material al desgaste o a la decoloración. Entonces decimos que un color es sólido cuando el colorante está unido con fuerza a la fibra o al objeto que se quiere teñir. Y otra cosa relacionada, pero que no es igual, es la estabilidad del colorante, que mide cómo se altera el color por la acción de agentes externos, ya sea luz, temperatura, lavado, ácidos y bases. Es muy conocido que, por ejemplo, los colores de los objetos coloreados expuestos al sol normalmente empiezan a decolorarse porque el sol tiene una buena radiación de luz ultravioleta y justo rompe los enlaces en los colorantes, ¿no? Entonces, los colores, nosotros queremos que el colorante resista los agentes externos, principalmente luz, calor, o no que al calentarlo el colorante cambie, o al lavado que se pierda. Entonces los colorantes que se alteran muy poco se llaman, los colores que se alteran muy poco son colores que se llaman firmes. Nosotros estamos buscando en un colorante que produzca colores firmes, o sea que sean estables a distintas condiciones. Y ahora vamos a ver la clasificación. Hay distintas clasificaciones. La primera es basadas en el método de aplicación, o sea, en cómo se usaba el colorante. Esta es una clasificación que tiene importancia histórica porque, como habíamos visto al principio, ya hay colorantes que se usaban desde el año 2500 a.C., o sea, hace más de 4000 años. Entonces, en esa época no se conocía ni la estructura ni los grupos funcionales. Entonces, la clasificación podía darse en cuanto a cómo podían usarse. Y ahí tenemos distintos tipos. Aquí vamos a ver 6. Los colorantes directos son colorantes solubles en agua y son aniónicos y tienen una buena afinidad por las fibras celulósicas, ¿sí? Entonces son los más comunes y son los conocidos de hace bastante tiempo. Los colorantes dispersos, como si lo dice la palabra, son dispersos, o sea, son parcialmente insolubles en agua y entonces están en función de, son pequeñas gotas o partículas, ¿sí? Se aplican con un agente dispersante que evita la aglomeración de estas partículas y se desarrollaron para el teñido de fibras sintéticas como los poliésteres. Como vieron, las primeras fibras sintéticas eran ésteres, poliésteres que no tenían muchos grupos polares, entonces los colorantes aniónicos no tenían afinidad por estas fibras y no podían teñirse. Entonces se desarrollaron los colorantes estos que tenían básicamente insolubles, parcialmente insolubles, o sea, más pigmentos que tintes y que se adherían a la fibra de poliéster. También luego se hicieron muchos de estos colorantes son azoicos, cerca del 85% son colorantes azoicos, quiere decir que tienen el grupo azo, o colorantes de la antraquinona, que tienen un grupo antraquinona, como vamos a ver en la clasificación por estructura. Otros colorantes son los reactivos. Como lo dice su palabra, tienen grupos capaces de reaccionar, o sea, formando enlaces covalentes con el material a teñir. Entonces, si se forma un enlace covalente, tienen una alta resistencia porque no se pueden lavar o sacar, y tienen alto brillo y unas buenas combinaciones de colores. Se aplican por tratamientos con medios ácidos, básicos o por temperatura y son muy buenos por su alta resistencia. Luego tenemos con los colorantes ácidos y básicos. Los ácidos son colorantes ácidos sulfónicos, en general con forma de sal de sodio, sulfonatos de sodio. Y como son sulfonatos, esas sales son solubles en agua,
tienen grupos en general azo, antraquinona, trifenilmetano, nitro y nitroso. Estos colorantes ácidos. Grupos azo y antraquinona igual que los colorantes dispersos. Los colorantes básicos se llaman catiónicos porque tienen una sal de amonio. También al formar una sal de amonio cargada positivamente son solubles. No se usan junto con los ácidos porque van a neutralizar, formar sales que precipitan. Y luego tenemos los colorantes a latina. Se llaman a latina porque se aplican en una tina, en una bañera, ¿no? Son estos colorantes insolubles en agua. El más conocido y el más común es el índigo, es el que se usa para teñir los blue jeans, ¿no? De azul. Son insolubles en agua, pero se aplican en una tina en agua. ¿Por qué? Porque el colorante existe en dos formas. Una es la forma leuco, que quiere decir blanca. Esta forma es incolora, no es blanca, es incolora y es soluble en agua. Entonces se aplica en la tina con agua, se agrega la forma leuco del colorante, se disuelve en agua y se pone luego el objeto a teñir, una ropa, lo que sea, y se deja sumergido en el agua. El agua en ese penetra en todas las fibras, junto con el colorante que está disuelto en ella, y luego con el oxígeno del aire se oxida el colorante y da una forma coloreada e insoluble. Y entonces el colorante se forma ahí mismo en la fibra que estaba embebida en el agua y la forma leuco. Entonces, eso tiene mucha resistencia al lavado porque es difícil de sacarlos de la fibra. Tienen buena resistencia a la luz porque ya están oxidados, ya los oxidó el oxígeno del aire, y al desgaste por estar en la propia fibra y no por la parte de afuera. Entonces son unos colorantes muy buenos. Aquí dice que son costosos, pero bueno, no son demasiado costosos. Son muy buenos colorantes. Y ahora vamos a ver la clasificación basada en la estructura química. Ahí hay varias categorías, 7 categorías. Y vamos a ver las primeras. Colorantes nitro y nitroso. Son los que tienen grupos nitro o grupos nitroso. Estos colorantes son de los más antiguos y no tienen estabilidad ni a la luz porque se oxidan y tampoco al lavado. Pero bueno, son los primeros que se conocen. Aquí tenemos el primero que era el ácido pícrico, es el 2,4,6-trinitrofenol. Se llama ácido pícrico, a pesar de que no es un ácido, es un fenol, porque la presencia de los grupos nitro, atractores de electrones, estabilizan mucho la base conjugada, el fenóxido. Y entonces, al estabilizar la base conjugada, el pKa de este fenol es muy bajo. Un fenol normal está en pKa 10 y el pKa del ácido pícrico es mucho menor porque la presencia de los grupos aceptores de electrones nitro. Por eso se le llama ácido pícrico, pero es el 2,4,6-trinitrofenol. Este es un color naranja. Y bueno, hay otros con dos grupos nitro y en lugar de un tercero tenemos un grupo ácido sulfónico. Este se llama amarillo de naftol S. Luego vamos a ver todas las nomenclatura. Este es el color, el grupo, y tiene una lambda máxima de absorción de 423 a 433 nanómetros en agua, que está al principio de la zona de 400, es en el violeta, y por eso nosotros vemos que la luz, el color complementario, que sería el amarillo naranja, más o menos. Luego tenemos los grupos nitroso, que tienen una muy buena absorción y absorben dando un color verde, porque absorben, fíjense, casi al final del espectro visible, entre 400 y 800, están por arriba de 700 nanómetros en agua, absorben. Entonces absorben en la zona de rojo, contra el infrarrojo ya, y bueno, entonces el color que nosotros vemos es el color complementario, que es verde. Entonces es un verde naftol, y si el OH está como fenóxido unido como a una sal de hierro, tenemos este color que es el verde de naftol B, este era la, y es este color que tenemos aquí, un verde muy intenso, un verde muy oscuro. Los otros colorantes son los grupos colorantes azo o colorantes azoicos. Este es el grupo más numeroso. En el año 2014, el 60% de los colorantes que se vendían eran colorantes azo. Se usan en todas las ramas de la industria textil, industria plástica, para teñir cueros, para teñir papel, también en la forma química, en algunos
colorantes ácidos se usan en las terapias fotodinámicas, que se dice, pueden irradiar el colorante azo, cambia de forma cis, trans y tiene distintas actividades biológicas. No son naturales, todos estos colorantes se tienen que sintetizar. Se obtienen, ¿y cómo se sintetizan? Por diazotación de una amina aromática primaria, que forma una sal de diazonio, y acoplada entonces esa sal con un nucleófilo rico en electrones, que puede ser o un fenol o una anilina. Ahora vamos a ver el mecanismo. Aquí tenemos el grupo azo, y este grupo, que sería el azobenceno y con un dimetilamino, se llama amarillo de metilo, o azo básico, básico porque es un colorante básico, ¿no? Aquí. Bueno, es un colorante amarillo. Aquí tenemos el colorante con un grupo aceptor y tenemos un fenol. Aquí este se llama naranja 2 o naranja ácido, tiene varios nombres. También es un colorante azo, pero es ácido, tiene un grupo de ácido sulfónico como sal de sodio. Aquí tenemos el color que da. Rojo Congo es el primer colorante, o sea, el más antiguo, que es bisazo. O sea, tiene dos grupos azo en un bifenilo, y vieron que es simétrico. Absorbe 497 a un pH más o menos de 5. Es un color, queda en color rojo. Y acá el famoso, famoso no, porque se usa como indicador el naranja de metilo, o eleantina. Este indicador es sensible al pH, y tenemos que de un lado tiene un ácido sulfónico como sulfonato de sodio y del otro lado tiene un grupo de dimetilamino. Entonces, a pHs mayores de 4, o sea, todos los pHs alcalinos y hasta 4, está en esta forma, tiene un color amarillo naranja, que es el que está mostrado aquí a la izquierda, y al disminuir el pH, a pHs menores que 3 se protona. ¿Y dónde se va a protonar? En lugar de protonarse en este nitrógeno, que sería el nitrógeno más básico, el nitrógeno da electrones al anillo, y entonces fíjense que forma un doble enlace aquí para formar un amonio. El doble enlace va para aquí, este doble enlace va para el nitrógeno, y este doble enlace queda en el nitrógeno, que aumenta su carga negativa y se protona aquí. Y entonces este grupo, que tiene una buena conjugación, tiene un color más rojo con un efecto batocrómico, y tiene esta estructura que se llama quinonoide, y entonces este compuesto colorante se usa como indicador. ¿Cómo es el mecanismo? Aquí lo vemos. Esta es una transparencia del curso de Química Orgánica 101 en la parte de aminas, y tenemos que para el efecto que habíamos dicho era nitrosar una amina aromática y luego para formar una sal de diazonio. Y luego esa sal de diazonio iba a ser atacada por un nucleófilo nitrogenado, amina o anilina, o oxigenado, fenol. Y aquí vemos cómo se forma la sal de diazonio. Primero tenemos que la anilina o la amina primaria tiene un nitrógeno, y el diazo y el diazonio tiene dos nitrógenos. Entonces hay un dador de nitrógeno que es el nitrito. Nitrito de sodio en medio ácido clorhídrico forma el ácido nitroso. Y el ácido nitroso aquí lo tenemos. El nitrito de sodio en medio ácido se protona, forma el ácido nitroso. Se sigue protonando, y fíjense que en este oxígeno protona para formar esta estructura que parece agua, y es lo que pasa, se va como agua y queda entonces un catión, que es el catión nitrosonio, porque es el catión del grupo nitroso, y es catión nitroso-onio. Nitrosonio, que está estabilizado por resonancia. Este oxígeno tiene dos pares de electrones, puede dar uno aquí para neutralizar la carga positiva, y él queda positivo. Este catión nitrosonio es electrófilo sobre el nitrógeno, y entonces es atacado por la amina que habíamos puesto, y ataca directamente el nitrógeno para formar este enlace nitrógeno-nitrógeno, y queda como una sal de amonio. En los medios ácidos tanto se ganan como se pierden protones en el equilibrio, y esto se puede perder para formar este compuesto, que es
un grupo nitroso sobre una amina, entonces se llama una N-nitrosoamina. La nitrosoamina, como sigue estando en medio ácido, se puede protonar, se protona sobre el oxígeno y queda aquí. Y fíjense que él puede perder este hidrógeno, este nitrógeno, para neutralizar el OH, el O positivo, y queda este que es un grupo hidroxiazo. En el medio ácido ya tenemos dos nitrógenos. Fíjense que para tener la sal de diazonio necesitamos dos nitrógenos, pero con un triple enlace entre ellos y una carga positiva. Entonces acá tenemos dos nitrógenos con un doble enlace. Entonces pasa un proceso similar al que vimos arriba. Este OH se protona y pasa a ser como agua, y entonces se pierde como agua, llevándose el par de electrones empujado por el nitrógeno más alejado, y entonces queda un triple enlace nitrógeno-nitrógeno, y es una sal de diazonio. Si se formó con ácido clorhídrico, formamos el cloruro de alquil o aril diazonio, según el R, grupo alquilo o bacilo. Esta sal de diazonio, esta es la diazotación de aminas primarias, va a ser luego atacada, como dijimos, por un nucleófilo oxigenado, que sería fenol, o por un nucleófilo nitrogenado, que sería la anilina. En general, el ataque no es por el heteroátomo, sino que el par de electrones, el fenol viene siempre como fenóxido, hay que hacerlo en medio básico. La amina puede hacerse en medio neutro o ligeramente ácido. El ataque no es del heteroátomo, sino que el fenóxido entra en conjugación y pone cargas positivas, negativas en orto o en para, y eso es lo que normalmente ataca. Generalmente ataca en para, o puede atacar en orto si la posición para está ocupada, y forma este grupo que enseguida pierde este protón y se migra al oxígeno para restituir la aromaticidad y forma este diazo compuesto. O si es la amnilina, hace lo mismo, no ataca por el nitrógeno, sino que puede atacar en orto o en para, forma esta estructura que enseguida reordena este protón y se pierde para formar la diazo amina. La selectividad en los ataques, dado porque los fenoles tienen que atacar en medio alcalino para atacar como fenóxidos, y las aminas pueden hacerlo en medio básico, medio neutro o ligeramente ácido, permite tener selectividad cuando el grupo que estamos mirando tiene un fenol y una anilina. Entonces, si acá tenemos este sustrato y lo hacemos atacar con un para-nitrofenildiazonio y luego con un fenildiazonio, si elegimos el medio, por ejemplo el medio ácido, solo va a atacarse en el lado de la amina. Entonces fíjense que el para-nitrofenildiazonio introduce del lado de la amina, no ataca en orto y no en para, por ciertos impedimentos estéricos que no vienen al caso, pero lo que viene al caso es que ataca en orto de la amina, y luego con un medio básico este fenol pasa a fenóxido y es entonces capaz de atacar al diazonio, fenildiazonio, y también queda así en orto. Entonces aquí tenemos un colorante bisazo que se introduce en forma selectiva con distintas partes, debido a que podemos hacer el ataque en un medio ácido y en un medio básico con mucha selectividad, y nos da el colorante que se llama negro ácido 1. Es un compuesto ácido, es un colorante ácido porque tiene grupos sulfónicos. También los colorantes ácidos pueden usarse como colorantes reactivos. Reactivos quiere decir que se unen por enlace covalente al material que se va a teñir. En este caso se usa normalmente a la fibra de algodón, que es una fibra de celulosa, como está aquí, ¿no? Que es como se vio, la celulosa es un polímero de glucosa con enlace beta-glucosa. Entonces se usa como unión entre la fibra y el colorante la S-triacina, que es la 2,4,6 tricloro 1,3,5 triacina.
¿sí? Esta se llama S porque es simétrica y se hace reaccionar con un grupo que va a tener dos aminos. Aquí tenemos en 2 y en 4 benceno sulfónico. La amina que es más disponible no es esta que está en orto, tiene impedimento estérico, sino que está la que está en para y va a atacar nucleófilo a estos carbonos, a este, que es igual a este, o a este, que son carbonos que tienen 3 heteroátomos atractores de electrones, el cloro en gran medida, que lo hacen muy electrófilos y además un doble enlace. Entonces el nitrógeno lo ataca, el par de electrones va sobre el nitrógeno y cuando vuelve se va el grupo saliente cloro y el resultado es una sustitución del cloro por todo el grupo anilino. Se hace con equivalente, porque si usáramos más sustituían los otros dos cloros, ¿no? Bien, aquí ya tenemos entonces la triacina unida a una parte que tiene la anilina, que es la que se va a formar la sal de diazonio, se va a diazotar y luego se va a hacer un acople con un nucleófilo, tipo fenol o tipo anilina. En este caso entonces se diazota con ácido nitroso para formar la sal de diazonio y luego en medio alcalino esta estructura que es parecida a un fenol va a reaccionar en orto y va a atacar aquí y entonces tenemos que forma el diazo compuesto. Se llama amarillo de S-triacina, S de simétrico. Y ahora tenemos el colorante diazo o azo compuesto y esta pues la triacina que tiene esta posición para reaccionar y esta también, ¿no? con un nucleófilo oxigenado de la misma manera que reaccionó con una anilina aquí y entonces se hace en carbonato con la fibra de algodón que tiene toda la celulosa, tiene grupos OH que puede reaccionar y entonces se une, por ejemplo por aquí, se pierde el cloro y forma la celulosa unida por enlace covalente con el colorante azo. Y esto es un colorante entonces reactivo. Otros colorantes por su estructura son los triarilmetánicos. Estos pueden ser metánicos catiónicos o aniónicos. Los catiónicos son los derivados de aquí el trifenilmetano. Fíjense que este carbono tiene una carga positiva, es un carbocatión y está muy estabilizado porque tiene 3 grupos fenilo que le pueden dar electrones y le pueden deslocalizando la carga positiva, ¿no? Este catión es de color amarillo y puede, si se aumenta la deslocalización, por ejemplo poniendo un auxocromo dimetilamino que da otra estructura, aparte de todas estas que estamos viendo, otra estructura en la cual el grupo amino forma una estructura tipo quinonoide, aumenta entonces la conjugación y pasa por efecto autocrómico de amarillo a naranja rojo. Se llama tipo fucsinimina porque estos son como parecidos, el colorante es como la fucsina, el triarilmetanio con un grupo amino, dimetilamino. Hay otros colorantes como el verde malaquita que tiene 2 grupos dimetilamino, dos grupos en 2 de los anillos aromáticos y el color entonces es un verde malaquita que está aquí y si tiene otro grupo dimetilamino en el tercer anillo tenemos lo que se llama violeta cristal o violeta de genciana, es el nombre más genérico, en donde algunos grupos son dimetilamino y otros son solo metilamino. Entonces, violeta de genciana engloba a varios colorantes de esta clase, pero el que tiene 6 metilos se llama violeta cristal. Y esto solo para demostrar que aumentando la deslocalización por estas formas de estructuras con el nitrógeno, aumenta el sistema cromóforo, se hace con un espaciamiento más pequeño de los niveles energéticos, entonces la longitud de onda se hace más grande y se corre por efecto batocrómico. También la participación, como dice aquí, de este grupo dimetilamino se puede ver en forma muy evidente cuando se varía el pH para frenar la deslocalización que hace este grupo, porque este grupo puede deslocalizar sus electrones cuando no está protonado. Entonces tenemos que el violeta cristal, que es el que vimos en la diapositiva pasada, que tiene 3 grupos dimetilamino,
y que pueden dar toda la deslocalización para dar la carga positiva deslocalizada en los 3 anillos y también con con el nitrógeno en una estructura tipo quinonoide, es violeta a un pH entre 6 y 8. Pero si el pH empieza a bajar, o sea, empieza a aumentar la concentración de protones, se empieza a protonar cualquiera de los grupos y, por ejemplo, cuando hay uno totalmente protonado, la resonancia o la deslocalización solo se da entre 2 anillos, es menor y entonces pasa a ser verde. Igual que el verde malaquita, que solo tenía 2 grupos de metilamino, o sea, es como si este no existiera. Y si se hace a un pH más bajo, con mayor concentración de iones hidronio, 2 grupos están protonados y entonces pierden la capacidad de deslocalizar y es como si solo un grupo estuviese deslocalizando y es como un color naranja, pH 0,5, pH bastante ácido, que es como el grupo fucsinimina que habíamos visto. Entonces estos son los colorantes triarilmetánicos catiónicos. Ahora vamos a ver los colorantes triarilmetánicos aniónicos. Estos derivan, en general tienen un anión que es formado por un fenóxido, ¿sí? Y derivan de esta estructura quinonoide que sería con 2 grupos dos fenoles, uno de los cuales ya está desprotonado y entonces forma una cetona, una quinona. Entonces fíjense que si desprotonamos al otro nos queda un fenóxido aquí que tiene una estructura resonante. Si este pasa a la cetona y la resonancia viene para aquí, queda aquí. Entonces estas dos estructuras son simétricas y entonces aumenta, es muy estables estas formas resonantes y entonces tiene un efecto batocrómico que nos corre del naranja al rojo violeta. ¿Sí? Una deslocalización simétrica, como dice aquí. También estos compuestos, los trifenilmetánicos aniónicos, se usan como indicadores de ácido base y tenemos, por ejemplo, el rojo cresol, el azul de bromotimol, etc. Fíjense, el azul de bromotimol tiene todos estos colores, a pHs ácidos está amarillos, a pHs 7 se pone verde y a pHs mayores de 7 se pone azul. Entonces tienen toda una gama de colores dependiendo del grado de protonación que tenga. Así tenemos también otro aniónico, la más conocida, la fenolftaleína. La fenolftaleína es un colorante triarilmetánico, fíjense que tiene 3 grupos arilo, pero uno tiene un ácido en orto que puede entonces formar a distintas condiciones de pH un enlace entre el oxígeno y el carbono central que estaba originalmente como un catión. Entonces fíjese, a pHs muy ácidos, está protonado, ¿no? O sea, está como un carbono, es como positiva la fenolftaleína, está en resonancia entre el fenol y el carbono central, formando esto. Y este color, con esta forma quinonoide, es un color naranja porque puede deslocalizarse en este anillo, ¿sí? Y una pequeña deslocalización aquí, entonces está bastante deslocalizado, da color naranja. Cuando voy aumentando el pH, o sea, voy desprotonando, pierdo esta protonación, este grupo, fíjense acá se pierde, este hidrógeno se pierde y va a formar este anillo, ¿no? O sea, este ácido pasa a carboxilato y entonces forma un anillo de 5 y entonces aquí no tenemos ya posibilidad de deslocalizar, es una forma incolora. ¿Sí? Y en medios más básicos, cuando el pH aumenta, ahora desprotono el fenol y entonces al desprotonar queda un fenóxido y el fenóxido otra vez forma una forma quinonoide con el carboxilato. Y estas formas ahora van a poder, con un poco más de pH de medio básico, acá solo un monoanión, a pH 8,2 pasa a un dianión y el dianión entonces sí, fíjense que está
esta resonancia puede hacer un fenóxido simétrico. Aquí queda el O- a la izquierda y aquí queda el O- a la derecha. Entonces esta forma es una muy buen peso estadístico, tiene estas formas y está muy deslocalizado, entonces tiene color rosado o púrpura, que es la famosa fenolftaleína. Y luego a pHs aún mayores de 9,8, se desprotona, el OH, perdón, ataca al carbono del medio y entonces quedamos al trianión, que es incoloro. Otra vez porque no permite deslocalizar aquí. Entonces tenemos que en los pHs normales, vamos a decir, porque a pHs menores que 0 es naranja, pero pHs muy ácidos, no, pHs ácidos y hasta 8 es incolora y después de 8 cambia a este rosado púrpura, que es lo que se usa como indicador. A pHs mucho más altos, mayores que 9,8, 10, ya empieza a perder otra vez color por la formación de estas distintas especies que hace la fenolftaleína. Entonces es un indicador muy usado. ¿Y cómo se sintetiza la fenolftaleína? Es muy fácil. Fíjense, se forma a partir del anhídrido ftálico en medio ácido sulfúrico, se protona uno de los dos carbonilos y se usa con fenol. El fenol ataca en ese medio, otra vez ataca no por el oxígeno, sino en orto o en para, ataca mejor en para a uno de los, al carbonilo protonado. El carbonilo entonces es atacado aquí, forma un enlace carbono-carbono, el par de electrones va hacia el oxígeno y luego baja y se va como saliente todo este carboxilato CO o menos. ¿Sí? Queda esta forma con el oxígeno positivo y enseguida lo que hace es pierde este hidrógeno para regenerar la aromaticidad. En el medio ácido se pierde el hidrógeno y tenemos acá el fenol con el OH positivo. Y aquí otra vez, como está el carbonilo cargado positivamente, similar aquí, ataca otro fenol y también en para, formando esta estructura, y esta estructura va a regenerar otra vez el anillo aromático del fenol aquí, y este oxígeno se va a protonar en el medio ácido y va a salir como agua siendo atacado por el ácido y formando otra vez el anillo de 5 miembros. ¿Sí? Entonces esta es la fenolftaleína. En el resultado global es que el anhídrido ftálico con dos moléculas de fenol, la primera y la segunda, perdiendo agua, da esto, que o sea el carbonilo se perdió para dar con dos fenoles en para. Entonces se pierde el oxígeno del carbonilo y los dos hidrógenos en para de los dos fenoles para dar agua, y esta es la estructura de la fenolftaleína. Otros colorantes aniónicos relacionados a la fenolftaleína tendremos aquí, en el cual hay un enlace, un puente de oxígeno. ¿Sí? Esta es la fenolftaleína con un puente de oxígeno. Esta se llama la fluoresceína, que tiene este color rojo, que puede a distintos pHs cambiar de color. Fíjense lo mismo, el oxígeno lo corre y deja así. Esta es una molécula neutra, ¿no? En su interior, y perdiendo protones, se desprotona uno de los dos hidroxilos del fenol y tiene otra vez una forma muy simétrica que da un anión que es un rojo marrón, pero también es fluorescente. Y es una fluorescencia, por eso se llama fluoresceína, con luz azul. Es muy fluorescencia verde. Aquí se usa para medios de contraste en el ojo. Fíjense que aquí se tiene la fluorescencia verde cuando se ilumina con la luz azul. También está otra, la eosina, que es la tetrabromo fluoresceína, tiene 4 átomos de bromo y también tiene una fluorescencia distinta. Esta es la que mencionamos, la fluoresceína, que se usaba para teñir de verde el, el río en Chicago. También hay otros colorantes que también se conocen. Fíjese que al tener el puente de oxígeno es parecido al xanteno y entonces estos colorantes se llaman colorantes xanténicos, pero son de hecho triarilmetánicos.
Y otros colorantes, los últimos, no los últimos, los colorantes del índigo o colorantes a latina, que habíamos visto que era una de las clasificaciones por el uso, son colorantes, por ejemplo, el índigo es eh, este, este es el colorante azul, que son dos estructuras de indólicas, vamos a decir. En trans tenemos el carbonilo para arriba y acá el carbonilo para abajo, y entonces forma enlace de hidrógeno con los NH. Es un color azul muy insoluble en agua. ¿Cómo se forma? En la naturaleza se encuentra como grupo indoxilo. Fíjese que es un enol que está formando un glicósido con la glucosa. Es entonces un glucósido de indoxilo. Este compuesto se llama indicam. Este compuesto no es coloreado, y entonces este es el que es la forma leuco, que se usa disuelto en agua, y luego cuando se oxida forma aquí un sistema reversible de dos electrones en el cual se acopla, ¿no?, con dos moléculas, y luego con el oxígeno del aire pierde electrones, se oxida y va a formar entonces el colorante azul, insoluble en agua. ¿Sí? Esta es la forma leuco del índigo, que es soluble en agua. También hay otros colorantes parecidos, contiene el bromo en 6' dibromo índigo, que es el componente, fíjense que en lugar de ser azul, es el púrpura, que es el principal componente de la púrpura de Tiro, que era lo que habíamos visto al principio como el colorante que usaban los fenicios, que lo sacaban de el caracol del Murex. ¿Sí? Fíjense que la presencia de bromos cambia del color de azul profundo a un color púrpura, más violeta. Otros colorantes son los colorantes de la antraquinona. La antraquinona es este compuesto que está aquí. La antraquinona, entonces, después de los colorantes azo, los colorantes de la antraquinona son los más usados, los más importantes. Y se obtienen todos por funcionalización de la antraquinona con grupos normalmente dadores de electrones, como grupos amino o grupos hidroxilo, o sea, como anilinas o como fenoles. Se usan como colorantes dispersos, ¿sí? O sea, son bastante insolubles, entonces se forman con un agente dispersante y se agregan. Y también se usan como colorantes a latina, otra vez con un proceso redox en el cual se oxidan y se depositan sobre la superficie a teñir. Tenemos la antraquinona como tal es roja, es amarilla, con grupos dadores, aumentan la deslocalización, hay un efecto batocrómico, pasan a rojo. Si son nitrógeno y oxígeno rojo más violeta si son dos aminos, etcétera. El amino puede ser NH2 o con otro grupo que también aumenta aquí la conjugación, es azul. Entonces hay muchos colores dependiendo de la manera de los sustituyentes. También la lisarina también es un color rojo, fíjense que tiene dos grupos aquí. Es usada desde hace 4000 años como el colorante rojo, es la que vimos, extraída de la Rubia tintorum, y fue sintetizada por primera vez en el siglo XIX en la base por William Perkin. También se puede usar con los dos fenoles aquí, con metales, forman, por ejemplo, aluminio, forman unas sales, y entonces se usan para teñido de fibras y de cuero, porque las sales, por ejemplo, de aluminio se unen muy bien a las proteínas del cuero, y entonces quedan muy adheridos a la superficie a teñir. Estos son los colorantes bastante usados. Después de los azo es el segundo grupo en importancia. Y luego tenemos los colorantes polimetínicos, que quiere decir que tienen estructuras de un carbono tipo metano, pero con muchas estructuras conjugadas, ¿sí? Tiene una cadena entonces de un polieno, ¿sí? Dobles enlaces conjugados, y tienen átomos terminales que normalmente son nitrógeno u oxígeno, cargados o no. Acá tenemos nitrógeno cargado, nitrógeno sin cargar, que está en resonancia con la estructura simétrica, o puede ser
con un oxígeno, que puede ser como carbonilo o como enolato, ¿sí? Aquí tenemos estructura neutra, esta también, pero tipo suiteriónica o menos N+, y aquí tenemos otra simétrica, enolato, carbonilo, carbonilo, enolato. También dice que este metino, el CH, con dos valencias, o sea, y de hecho sería y otro más aquí, puede ser sustituido por nitrógeno, fósforo o arsénico, pero normalmente la cadena es carbonada. Entonces las estructuras son sistema deslocalizado catiónico, entonces estos compuestos son cianinas, sistema neutro o suiteriónico, pero es neutro, es merocianinas, y sistema deslocalizado aniónico, que tienen entonces carbonilos y enoles y enolatos, es oxonoles. Son los tres tipos que hay. No son adecuados para teñir fibras porque el color varía bastante y entonces la estabilidad de color cambia. Pero a su vez se usan como sensibilizadores en reacciones fotoquímicas y también en fotografía no digital. En la época que se usaban rollos de máquinas de fotos, eran los que sensibilizaban para que la luz cambiara muy bien los pigmentos en la placa fotográfica. Y el otro grupo que vamos a ver son los colorantes, perdón, no es el mismo, los polimetínicos, que también puede tener heterociclos como grupos terminados. Acá tenemos el polimetínico, de hecho es uno solo, y un poquito acá. Y son las cianinas que habíamos visto. Y fíjense que tiene un colorante bien azul, este es el colorante azul de cianina. Cuando es forma neutra, estos son catiónicos, cuando la forma neutra, como antes era enolato, pero acá es fenóxido, y amonio, acá es un piridonio, pero acá está en la forma neutra, es la merocianina, que es un colorante rojo, y un oxonol, en el cual tenemos un enolato y un carbonilo, por ejemplo, es este compuesto que da una fluorescencia roja en 645 nanómetros, es su máximo de absorción. Estos entonces son ejemplos de colorantes polimetínicos. Y por último tenemos los colorantes pirrólicos y ftalocianinas. Estos colorantes derivan de un sistema porfirina, que es un tetrapirrólico, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, el grupo hemo, que tiene un hierro 2, de la hemoglobina, que tiene un color rojo. En el vaso del hígado se abre y da la bilirruina, que es otro pigmento biliares anaranjados, ¿no? O sea, se rompe por aquí y queda con todas las estructuras, ¿no? El metilo, vinilo, metilo, otra vez vinilo, se rompió aquí, metilo ácido propiónico y metilo ácido propiónico. Entonces tenemos que esto también es un pigmento anaranjado, y la clorofila, que es en lugar de tener hierro tiene magnesio 2, es un colorante, dependiendo de los tipos son más o menos verdes, ¿sí? Estos son los colorantes pirrólicos, y la ftalocianina, que pertenece al mismo grupo, aquí la tenemos. Son pigmentos estos de muy grande estabilidad térmica, porque esta estructura es muy estable, no se descompone con nada, entonces resisten a altas temperaturas. Son parecidos a los tetrapirroles, pero son con ácidos ftálicos y tienen coordinación con metales, en general con cobre. Si le agregan grupos sulfonatos, se puede hacer un poco más soluble, porque son bastante insolubles, ¿no? Aquí tenemos el color de azul de ftalocianina o azul ftalo B15 o CUPC, fíjense, un buen color azul, o verde ftalo, esta es G7, es una ftalocianina verde que tiene muchos cloros y es un verde también muy intenso. Entonces con eso vimos los 7 tipos estructurales en los cuales se clasifican los colorantes. Los más comunes ya vimos, y los más usados son los de la antraquinona y los colorantes azo o azoicos. Y ahora vamos a ver un poco de la nomenclatura de los colorantes. Bueno, hay varios sistemas que coexisten porque los colorantes son
conocidos desde hace mucho tiempo. El sistema que se usó para uniformizar todo es el sistema del Color Index, que es como la cédula de identidad de los colorantes. El sistema se basa entonces en tres partes. Una parte que dice cuál es el color, la otra es la forma de uso y el tercero es el número de identificación. Por ejemplo, ahí tenemos en esta estructura que es el CI por Color Index rojo reactivo 22. Pero además esto sirve para identificar colorantes que tienen una estructura o desconocida o no totalmente conocida o están formados por algunas mezclas de colorantes. Pero si la estructura del colorante ahora es conocida, se le asigna solamente un número de 5 dígitos, que es el número único y sirve para eso, sería igual que el número de Chemical Abstract, que es propio y único de cada compuesto. El nombre sistemático del compuesto que estamos mirando es un nombre bastante largo. Aquí vemos que es el sulfato de Z, porque tiene la isomería Z del grupo azo. En 2 tiene un grupo 3, 1, hidrox 1, hidroxisilco, sulfonato naftalen 2-il, y luego viene el grupo diacenil, que es el diazo, y de la otra parte tenemos un 4-metoxifenil sulfonil etilo. Es bastante largo y es preferible entonces el nombre de el color index. También hay otros nombres que se llaman informales, o por ejemplo amarillo manteca, o nombres de científicos como azul de méndola, o nombres de las propias industria o empresa que lo hizo, como el GESH 33258. En este ejemplo se muestra esta estructura y distintos nombres que la denominan. Por ejemplo, se considera debido a su uso el amarillo de metilo. El nombre de Chemical Index es 11020, es el dígito, el nombre es el número de 5 dígitos que lo identifica inequívocamente. Nombre UPAC, que es la NN-dimetil, en 4 tiene un fenildiacenil y luego es la anilina, o también la paradimetilamino azobenceno, comparado como el grupo azobenceno completo. También puede llamarse amarillo de manteca o amarillo disolvente 2. El amarillo de manteca se debe a que se usaba desde su síntesis, como dice ahí, en 1860 hasta principios del siglo XX como un colorante alimentario para la manteca, pero luego fue prohibido desde el año 1939 porque ser un posible cancerígeno. También se puede usar como un indicador de pH, aunque no es su uso más común, a menos un pH más ácido que 2,9 es amarillo, y con un pH en ese pH está totalmente protonado el grupo de metilamino y entonces no se extiende la conjugación, y a un pH mayor de 4 hay una conjugación mayor y pasa al color rojo. Con esto hemos terminado la parte de nomenclatura y ahora viene el tema de los colorantes alimentarios.